Bienvenidos, estimados estudiantes, al tema de sólido de revolución. El cilindro de revolución es el sólido generado por un rectángulo cuando gira una vuelta completa alrededor de uno de sus lados. Elementos en el cilindro: las bases, la altura, que es la generatriz, área de un cilindro, el área lateral, igual a 2pi por radio por altura, el área de la base, pi por radio al cuadrado, el área total, que es la suma del área lateral más 2 veces el área de la base. O también el área total es igual a 2pi por el radio por la suma de la altura más el radio. El volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura. Veamos un problema. En un cilindro de revolución se sabe que el radio de la base es igual a 10 centímetros. Ubicamos los datos en el dibujo. Radio igual a 10. La altura mide 40, que es la generatriz. Usamos la fórmula del área lateral igual a 2pi por el radio por la altura. Reemplazamos los valores: 2pi por el radio, 10 por la altura 40. Efectuamos 2 por 10, 20 por 40, 800. Pi centímetros cuadrado, que corresponde al área de la superficie lateral. Luego el volumen, área de la base, pi por radio al cuadrado, por la altura. El radio mide 10 al cuadrado por la altura 40. Operamos 10 al cuadrado, 100 por 40, 4000 pi centímetros cúbicos. Siguiente. Si la longitud de la generatriz de un cilindro de revolución es igual al triple del radio de la base, calcule el área de la superficie lateral si la generatriz mide 12. En el gráfico ubicamos los datos: la generatriz igual a 12. Falta hallar el radio. Por condición del problema, el triple del radio de la base es igual a la longitud de la generatriz. Entonces el radio igual a 4. Área de la superficie lateral del cilindro igual a 2pi por el radio por la altura. Reemplazamos valores: 2 por pi por el radio, que mide 4, por la altura 12. Área lateral del cilindro igual 2 por 4, 8 por 12, 96 pi metros cuadrados. Siguiente. Calcular el volumen del cilindro circular recto. En la figura se observa el triángulo rectángulo en el interior
del cilindro. El radio mide 3, el segmento superior 4 centímetros. Para hallar el volumen del cilindro, usamos la fórmula pi por el radio al cuadrado por la altura. Falta calcular la altura. Del cilindro. A partir del radio que mide 3, prolongamos. Entonces el diámetro mide 6. En el triángulo rectángulo trazamos la altura relativa a la hipotenusa. La perpendicular mide 6, igual que el diámetro. En la parte superior los segmentos opuestos son iguales, por lo tanto mide 4, y el segmento en la parte inferior mide h menos 4. A partir del triángulo rectángulo, calculamos la altura del cilindro. Por relaciones métricas en el triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de los dos segmentos. 4 por h menos 4. Resolviendo la ecuación, 36 igual a 4 por h menos 4. Simplificando, cuarta 1, cuarta 9. Entonces 9 igual a h menos 4, donde la altura es igual a 13 centímetros. Reemplazamos en la fórmula para hallar el volumen, igual a pi. El radio mide 3 al cuadrado por la altura 13. Volumen igual 3 al cuadrado 9 por 13, 117. Pi centímetros cúbicos. Siguiente. El cono de revolución es el sólido generado por un triángulo rectángulo cuando gira una vuelta completa alrededor de uno de sus catetos. Elementos en el cono: la altura, la base, la generatriz. La generatriz, la altura y el radio forman un triángulo rectángulo. Aplicamos Pitágoras. En el triángulo rectángulo, el cuadrado de la generatriz es igual a la suma de los cuadrados del radio y la altura. Área de un cono, el área lateral, igual a pi por radio por la generatriz, el área de la base, pi por radio al cuadrado, el área total es la suma del área lateral más el área de la base. Además, el área total también es igual a pi por radio por la generatriz más el radio. El volumen de un cono es igual a 1/3 del área de la base por la altura. Vemos un problema en el cono circular recto. Calcular el área de la superficie total y el volumen. Área de la superficie total en el cono igual a pi por radio por la generatriz más el radio.
Reemplazamos los valores. Pi por el radio que mide 6 por la generatriz 10 más 6. 6 pi por la suma 16, área de la superficie total. Entonces el área total del cono es igual a 16 por 6, 96 pi centímetros cuadrados. Luego para el volumen es igual a 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. Calculamos la altura en el triángulo rectángulo formado. La generatriz mide 10, el radio 6. Aplicamos Pitágoras o usamos el triángulo rectángulo notable de 5K, 3K y 4K. La constante K es igual a 2, por lo tanto, el valor de H igual a 4 por 2, 8. El volumen es igual a 1/3 por pi por 6 al cuadrado por 8. Operamos 6 al cuadrado 36, entre 3, 12, por 8, 96 pi centímetros cúbicos. Siguiente. Hallar el volumen de un cono de revolución. Su generatriz mide 12 centímetros y forma un ángulo de 60 grados con el plano de su base. Dato del problema, la generatriz mide 12, el ángulo que forma con la base, 60 grados, se forma un triángulo rectángulo notable de 30 y 60. Fórmula para hallar el volumen, 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. A partir del triángulo notable, hallamos el radio y la altura. ¿30 grados, 60 grados? La hipotenusa mide 12. El cateto opuesto a 30 grados mide la mitad de la hipotenusa, 6. Y el cateto opuesto a 60 grados, 6 por raíz cuadrada de 3, que corresponde a la altura del cono. Luego reemplazamos los valores en el volumen. 1/3 por pi, el radio mide 6, al cuadrado por la altura, por 6 raíz cuadrada de 3. Efectuamos 6 al cuadrado 36 entre 3 a 12 por 6, 72, raíz cuadrada de 3 centímetros cúbicos. Siguiente. Se tiene un cono de revolución con área lateral y área de su base igual a 136 pi centímetros cuadrados y 64 pi centímetros cuadrados respectivamente. Hay el volumen del cono. Volumen del cono igual a 1/3 del área de la base, pi por radio al cuadrado por
La altura. Usamos la fórmula del área al área de la base. El área de la base es pi por radio al cuadrado, pero es dato, mide 64 pi igual a pi por radio al cuadrado. Simplificamos ambas pi, 64 igual r al cuadrado, entonces r igual a 8, que es el radio. Luego usamos la fórmula del área de la superficie lateral igual a pi por radio por la generatriz, pero el área de la superficie es, dado el problema, es 136 pi igual a pi, el radio mide 8 por la generatriz. Simplificamos ambas pi, entonces 136 igual a 8 por la generatriz. La generatriz es igual a 136 octavos igual 17. En el triángulo rectángulo formado, usamos Pitágoras para hallar la altura. La hipotenusa 17, el cateto que es el radio mide 8. Por Pitágoras, h al cuadrado más 8 al cuadrado igual 17 al cuadrado. H al cuadrado más 64 igual 289. H al cuadrado igual 289 menos 64 igual 225. H igual raíz cuadrada de 225, 15. La altura mide 15. Reemplazamos en el volumen. Volumen igual 1/3 por pi por el radio, 8 al cuadrado por la altura que mide 15. Simplificamos tercia 1, tercia 5, 8 al cuadrado 64, por 5, 320, pi centímetros cúbicos, que corresponde al volumen del cono. Muchas gracias.